Taekwondo Radio. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Comienza aquí el viaje al centro de sí mismo. Continuando la ruta que nos dejaron esas mujeres, escritoras maravillosas que con su trabajo contribuyeron a que el mundo fuera un poco mejor. Mujeres que pertenecieron o pertenecen a culturas de mundos muy diversos y aportan una inmensa riqueza a nuestro universo personal. Son mujeres que nos hablan de cualquier tema con su acento particular, producto de la educación que tuvieron, del mundo que las acogió en su nacimiento, las costumbres de sus países y, cómo no, la sociedad en que se desarrollaron. Esta semana seguiremos las huellas de las escritoras chinas, conoceremos un poco de sus vidas, de sus mundos y, si la suerte nos acompaña, podremos disfrutar de algunos extractos de sus obras. En primer lugar tenemos a Ban Shao, año 48 a 120 después de Cristo. Escritora, historiadora y educadora china, más conocida bajo el seudónimo de Wu Ban, nacida dentro de una cultísima familia también de grandes historiadores durante el periodo Han. Contrajo matrimonio a los 14 años, como dictaban las costumbres de la época, y tuvo un hijo. Quedó viuda poco tiempo después, dedicándose a escribir, a estudiar y a la docencia, ganándose en poco tiempo el respeto y la consideración de sus conciudadanos. Enseñó a mujeres en la corte. En su trabajo literario se propuso ser historiadora imperial de la dinastía Han, obra que continuaría su hijo Ban Gu hasta que fue encarcelado y ejecutado por un delito capital. Entonces tomó el relevo su hermana. Más tarde también colaboraría un segundo hermano que era general del ejército y acabó la obra histórica empezada por su hermana. Es una obra considerable, compuesta por un centenar de volúmenes en los que no solo se trata de política, sino también de todo lo relativo a la vida en esa etapa. Desde la ciencia al arte, pasando por la literatura, la geografía, etc. Aunque siempre ha habido polémica al respecto, algunos autores creen que la aportación concreta de la hija al libro de Anne fue aproximadamente de una cuarta parte del total, en los tomos del 13 al 20, dedicados a árboles genealógicos de los diversos clanes nobles e imperiales, ordenados cronológicamente y con especial atención al de la madre del emperador, así como a tratados de astronomía. Ban escribió poemas, ensayos y comentarios. En su obra más conocida, Nu Ye, Lecciones para Mujeres, estableció la conducta propia de las mujeres, un tratado moralista inspirado en el confucianismo, cuyo propósito era instruir al mundo femenino en la vida conyugal con un tono machista propio de la época. El varón, marido, padre, hermano, suegro, es superior a la fémina, que le debe obediencia y ha de sacrificar su opinión personal. También publicó ensayos sobre otros temas. Tenía especial afición por la astronomía y las matemáticas, crónicas históricas, relatos de viajes y poemas, en total 16 libros. Tras su fallecimiento hubo funeral de estado encabezado por la emperatriz. Su obra fue recopilada en 3 volúmenes por su nuera Ne Ding bajo el título Antología de obras de Ban Shao. Lamentablemente, la mayor parte de esa producción se ha perdido. El recuerdo de Ban Shao se perpetúa, sin embargo, de una curiosa manera. Con su nombre se ha bautizado un cráter en el planeta Venus. Sui Tao, año 768 a 831, nacida en Chang'an. Sui Tao fue la más famosa mujer de la dinastía Tang, considerada como una de las poetisas más delicadas de esa era junto con Yu Yuanji.
Su talento para la poesía y la literatura fue reconocido por las clases poderosas, ganándose su respeto y protección. Una historia sobre su niñez, quizás apócrifa, sugiere que ella empezó a escribir poemas complejos a la edad de 7 u 8 años. Por desgracia, la muerte de su padre le impidió tener una educación literaria, por lo que terminó siendo una cortesana muy exitosa, única condición social que permitía a las mujeres tener acceso al conocimiento en la dinastía Tang. La labor de las cortesanas consistía en alentar la conversación con sus clientes. Para ello, las más dotadas de talento artístico lograban una gran reputación y una posición privilegiada. Sue se hizo también famosa por su amor al bambú. Muchas de sus 88 poesías recopiladas en la antología poética de la dinastía Tang están dedicadas a este árbol. El carácter del bambú la estimuló a lo largo de toda su vida. Sus tallos huecos crecen enhiestos hasta el cielo. Si cultivo la modestia, comprendo claramente el sentido de la vida, se puede leer entre sus obras. Tras su muerte, la gente plantó bambú en todos los rincones de sus patios, convirtiendo su residencia en el parque de Wan Jianblou, mirador sobre el río, en cuyos 120.000 metros cuadrados medran más de 150 variedades de este árbol. Ya de mayor, fue a vivir en reclusión y se colgó el hábito de una fiel taoísta. De su gran producción artística se conservan alrededor de 100 poemas. Prestemos atención al siguiente. Poema sobre un árbol. Las ramas se encuentran con los pájaros que se posan sobre ellas. Vienen del norte y del sur. Las hojas se mecen con cada compás del viento. Yu Suanji, año 844 a 868. Oriunda de Xi'an, provincia de Chang'an, sobresalió como poetisa. Gracias a sus estudios llegó a ser sacerdotisa taoísta. Al tiempo, se relacionó con otros escritores de su época. Es considerada la primera poetisa china en romper la voz pasiva convencional de las mujeres en poesía y lírica. También fue la primera poetisa feminista. A lo largo de su vida, sus poemas fueron publicados en una colección llamada Fragmentos de una tierra de sueños norteña, escrita en caracteres tradicionales chinos. Lamentablemente, esta colección se ha perdido casi completamente. Sin embargo, los 49 poemas que han sobrevivido al paso del tiempo los podemos encontrar recopilados en escritos pertenecientes a la dinastía Song. En ellos destaca el valor y la osadía de su carácter. En dicha antología también se incluyen poemas de fantasmas y extranjeros. De su vida personal solo se conocen hechos escabrosos, como que tuvo una relación con Wen Ting-yun, que vivió una vida promiscua y escandalosa y que fue ejecutada por golpear a su criada hasta matarla. Sin embargo, no existen datos que corroboren o desmientan tales informaciones. Detalles aparte, lo importante es su obra. Aquí un poema suyo. Vida estival en mi morada montañosa. Me he mudado a esta tierra de los inmortales. Por doquier florecen plantas silvestres. Delante del jardín, los árboles extienden sus ramas que me sirven de tendederos. Sentada ante el manantial, dejo flotar la copa de vino. Frondosos bambúes ocultan la senda con barandilla que lleva a las alcobas. Vestida de seda ligera, leo entre un montón de libros. En los ratos libres doy paseos. En mi barca decorada recito poemas a la luna. Me abandono a la corriente. El viento me ha de llevar de regreso a casa. Li Qingsao nació en una familia con un alto nivel cultural y disfrutó de una infancia tranquila. Contrajo matrimonio a los 18 años, siendo ya reconocida como poetisa, afición que compartía con su marido.
Este era oficial y tenía que ausentarse durante largas temporadas, por lo que las cartas que se enviaban eran poemas con muchas muestras de amor y añoranza. Los constantes traslados y ciertas enfermedades debilitaron la salud de su marido, quien falleció. Li Qinsao se refugia con su hermano en la corte y este le consigue un segundo matrimonio con un hombre que la maltrataba y del que se divorcia. Sola y deprimida, su poesía es un reflejo de su vida triste y solitaria con cierto sentimiento patriótico. Escuchemos a continuación uno de sus poemas. Como en sueños. A menudo recuerdo, en medio del crepúsculo, aquel pabellón cerca del río, cuando tú y yo, embriagados, no sabíamos por dónde era el camino de vuelta. Y agotados de placer en plena noche, cogíamos una barca que se enredaba sin querer en una maraña de flores de loto, de la que intentábamos una y otra vez zafarnos, hasta que se espantaban volando todas las ocas y grullas de la orilla. Shen Duan-sen, año 1751 a 1796. Su obra destaca con personalidad propia en la historia de la literatura china, denunciando la desigualdad y la condición social de las mujeres. Shen Duan-sen nació en la provincia de Zhejiang, en el seno de una familia noble. Cuando contaba con 18 años comenzó a escribir su obra Sai Shen Yuan en Beijing. Después de 3 años se casa con Fan Qiutang, quien luego es desterrado a la provincia de Xinjiang. Durante el reinado Jiaqing se le concede la amnistía y no mucho tiempo después de que Fan volviera a casa, Chen murió por enfermedad. El libro Sai Shen Yuan consta de 20 volúmenes. Shen escribió los primeros 17 y los 3 siguientes los continuó Liang de Shen, escrito en lenguaje Tanzi, y es considerada una de las obras más destacadas de la dinastía Qing. La historia de Sai Shen Yuan es famosa dentro de las familias de la dinastía Yuan. La protagonista, Men Liyun, es hija de funcionarios de alta categoría, destaca por su belleza y su cultura. Estaba desposada con el hijo del gobernador de Yunnan llamado Wang Fu, pero el hermano de la reina se enamoró de ella y pretendía casarse a toda costa. Sin embargo, no tuvo éxito en su propósito. Ante el acoso de su pretendiente, Meng huyó vestida de hombre y para asegurarse un porvenir independiente, decide presentarse al examen imperial. Logra su propósito con muy buenos resultados y obtiene un alto cargo. No obstante, todo no es un lecho de rosas en la vida de la protagonista. Al final de sus días, Meng se encuentra en una situación desesperada, enferma y alcohólica. El emperador se entera de esta situación y la obliga a volver a palacio como concubina. En China, numerosos y famosos escritores contemporáneos e historiadores como Guo Moruo dan a esta obra una calificación muy alta y la comparan con grandes escritores británicos y franceses como Scott, Stendhal, Balzac o Balzac. Chen, como mujer de la época feudal, hace una llamada a la libertad e independencia del espíritu de la mujer. La heroína de la historia refleja la idea de la autora de que las mujeres como los hombres pueden marcar la diferencia trabajando de forma independiente. La heroína de la novela tiene una extraordinaria valentía y determinación. Chen lo comprende perfectamente y en su libro muestra el despertar de la conciencia femenina, pues las mujeres se encuentran en una posición subordinada, donde todo gira en torno a los padres, maridos o hermanos. Esta idea hace que las mujeres no puedan desarrollar su carrera profesional. La escritora apela a figuras metafóricas como presentar a la heroína disfrazada de hombre para lograr entrar en los círculos oficiales, lo que refleja cómo las mujeres pierden sus derechos políticos o de hablar y de pensar por sí mismas.
Ya encaminados hacia el siglo XX, nos encontramos con la escritora San Mao, nacida el 26 de marzo de 1943 y fallecida el 4 de enero de 1991. San Mao fue su seudónimo, tomado del personaje de cómic San Mao, utilizado por la escritora china y quien más tarde se residenciaría en Taiwán. Su primer libro publicado, Cuentos del Sahara, aún goza de gran éxito en el contexto chino al mostrar experiencias vitales cuyos escenarios tienen lugar en otros países. Tras su primer éxito, su producción literaria crece a pesar de que en 1979 muere su marido José María en un accidente de buceo. El dolor por la pérdida la aleja del hogar que compartían ambos y comienza diversos viajes y estancias por el continente americano. En 1991 aparece muerta en un aparente suicidio, no exento de controversia, en un hospital de Taiwán. Su producción literaria es superior a los 20 libros, en los que incluye elementos autobiográficos. Fue además responsable de la traducción de Mafalda al idioma chino. En 2013, el grupo español de hard rock Local 9 compone una canción basándose en la vida de San Mao y su relación con el español José María Cuero, titulada Solo puedo anidar en ti. Su poema más famoso es El olivo de los sueños, sobre el que se han realizado múltiples canciones. Pongamos especial atención a su letra. No me preguntes de dónde vengo, mi origen es muy lejano. ¿Por qué vagabundear tan lejos? Por los pájaros que vuelan, por el arroyo que fluye en el valle, por las vastas praderas, pero sobre todo, por el olivo de mis sueños. Y con este bello poema nos despedimos de este particular viaje al centro de sí mismo. Hasta la próxima semana con otra serie de escritoras que nos llenarán la vida de sueños. ¡Chao! Tejondo Radio.